Es un antiguo texto centrado en una de las figuras más célebres del Antiguo Testamento, Salomón. Sin embargo, no aparece en nuestra Biblia actual. Rechazado por judíos y cristianos, pasó a ser un codiciado documento para alquimistas y cabalistas. Bajo el título de Testamento de Salomón, aborda una faceta poco conocida del sabio, la de hechicero e invocador de demonios. El Salomón de la Biblia es un hombre inmensamente sabio. De hecho, la Biblia dice de él, entre otras cosas, que posee la sabiduría de los maestros orientales, de los caldeos y de los egipcios. Y uno de los grandes saberes orientales es la astrología y también la magia, según el Testamento de Salomón. Múltiples copias del Testamento de Salomón, escrito en griego y preservado por la primitiva Iglesia Ortodoxa griega, han sido encontradas en Francia, Inglaterra, Grecia e Israel. Que todas ellas se fecharan entre los siglos XV y XVI ha inducido a creer que el Testamento salomónico fue escrito entonces. Pero en el siglo XX, muchos expertos sospecharon que puede ser un texto mucho más antiguo. Tales sospechas se confirmaron en 1945, cuando un granjero egipcio realizó un pasmoso hallazgo en el lugar llamado Nag Hammadi. Se trataba de antiguos manuscritos enterrados en vasijas de barro hace casi 1600 años. Datan del siglo II e incluyen pasajes que parecen referirse directamente a tradiciones que recoge el texto salomónico. Lo que se puede certificar respecto a la fecha de redacción del Testamento de Salomón es que debe ser anterior al año 400, porque se cita en otro texto coetáneo. Este testamento nos presenta a un Salomón diferente al de la Biblia. La Biblia cuenta en su libro Primero de los Reyes que dos mujeres llevaron un niño a Salomón y que el sabio decidió partirlo en dos y entregar una mitad a cada una de ellas. La madre verdadera implora entonces a Salomón: no, dáselo a la otra. Salomón, que no había albergado la menor intención de matar al niño, sabe así que es ella la madre verdadera. El texto alternativo, el Testamento de Salomón, refiere otro de sus grandes logros, la construcción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén es construido de forma sobrenatural, mediante poderes sobrenaturales. Y en ese contexto, Salomón es un artífice de Dios. Salomón no es solo el arquetipo de la sabiduría, es también el arquetipo de un artífice de fenómenos sobrenaturales. En el texto, Salomón explica que el arcángel Gabriel le dio un anillo dotado de grandes poderes. Con él liberarás a todos los demonios de la tierra y con su ayuda construirás Jerusalén. Tiene también mucho de imaginería tolkieniana. Un anillo para reinar sobre ellos, un anillo para encontrarlos, para atraerlos a todos y encadenarlos en las tinieblas. Con ese anillo, Salomón invoca a una horda de demonios para esclavizar a una horda de demonios. Y le pregunté, y él me prometió traerme atados a todos los espíritus impuros. Uno por uno los pone a trabajar a todos en la edificación de los cimientos de su templo. ¿Qué nos dice esto? Que si se logra llegar hasta el lado bueno de la fuerza, se puede utilizar para someter al lado oscuro, e incluso para que ese lado oscuro trabaje en favor del bien. Yo creo que esa utilización de demonios es un modo de decir que el templo tuvo un origen divino. Que no fue un puñado de canteros y albañiles quienes construyeron el templo. Que fueron esos seres divinos a los que Salomón logró dominar y obligar a trenzar el cáñamo, a tallar el mármol y a colocar unos ladrillos sobre otros. El Testamento de Salomón, tal como ha llegado hasta nosotros, está repleto de referencias cristianas. Son los propios demonios los que predicen la crucifixión. Y dijo el demonio, haremos que el mundo habitado vague en descarrío largo tiempo hasta que cuelguen al Hijo de Dios de la cruz. Pero pese a todas estas referencias cristianas, las tradiciones que subyacen bajo este relato podrían ser mucho más antiguas. Gran parte de ese material tiene aparentemente raíces judías. Fue redactado quizá en el siglo I, reescrito después por autores cristianos y naturalmente preservado y difundido por círculos cristianos. Corroboraría dicha hipótesis la descripción de un exorcismo recogido en la obra del historiador Flavio Josefo, escrita en el siglo I. La curación se produjo así. Colocó un anillo como los que menciona Salomón bajo la nariz del poseído, después de lo cual el demonio fue expulsado.
Flavio Josefo, que vivió en el siglo I de nuestra era, escribió su obra en griego, pero era israelí. Así pues, aunque el Testamento de Salomón, tal y como lo conocemos en la actualidad, es un texto posterior, la tradición, la narración, estaban ahí siglos antes de que el texto llegase hasta nosotros. Como Josefo atestigua, las tradiciones descritas en el Testamento de Salomón formaban parte del rito exorcista judío. ¿Explicaría eso por qué Cristo en el Evangelio según San Lucas menciona a Salomón durante un exorcismo? De ser así, demostraría que el texto que se creía escrito en la época medieval era en realidad de la época de Cristo. Se sabía y comprendía entonces que Salomón era el expulsor de demonios arquetípico, el gran exorcista, por así decirlo. No tengo la menor duda de que Cristo alude a esa tradición, una certeza que viene además avalada por el testimonio literario de Flavio Josefo. Aunque el Testamento de Salomón formara parte de la tradición judía, sus textos no se conservaron íntegros. Pero esta saga de hechicería gozó de cierta popularidad entre lectores cristianos del medievo, mucho más receptivos para con estos contenidos mágicos que sus correlatos judíos. Existe dentro del judaísmo cierto grado de tensión entre los elementos racionalistas de la tradición, aquellos que se ajustan a la ley, a la razón, al sentido común, y esos otros elementos de la tradición más fantásticos. Y no hablo solamente de ángeles, demonios y magia, sino incluso de los poderes sobrenaturales de la oración. El camino místico está cargado de multitud de peligros. Respecto a eso no cabe ninguna duda. Y según la mística, según la cabalística, no se puede entrar en el huerto místico si no se tiene por lo menos 40 años y, cito textualmente, la barriga llena, que significa plena sabiduría, pleno conocimiento del Torá. Porque el camino místico es un camino, como ya he dicho, cargado de peligros, del que es fácil desviarse, incluso es fácil perder la razón. Ese es el destino de Salomón según su texto no ortodoxo. Pero no son los demonios los que hacen que Salomón pierda su contacto con la realidad. Salomón puede controlar sus demonios sin ninguna dificultad. Su problema son las mujeres. Una de sus esposas es pagana y Salomón ofrece por ella un sacrificio a los dioses paganos. Salomón se deja enredar por su esposa pagana que adora a dioses paganos y el corazón de Salomón se aleja del verdadero Dios de Israel. ¿Cuál es el resultado? Que Salomón pierde incluso la sabiduría que lo engrandeció. De su boca no sale ya más que una jerigonza incomprensible. Es el hazmerreír de su pueblo. El Testamento de Salomón y su énfasis en el Templo de Jerusalén y el advenimiento de Cristo es finalmente considerado un híbrido excesivo tanto para el canon judío como para el cristiano. Ni es la Biblia hebrea ni por tanto Antiguo Testamento, tampoco Nuevo Testamento, y por esa escasa solidez finalmente se derrumba.